artículo que sacó el año 2020 el destacado abogado Felipe Portales, que le puso 5 de junio de 1925, la horrenda matanza de La Coruña. Y Sergio, él dice, como preámbulo de su artículo, dice: la ola represiva que prefiguró la imposición de la Constitución de 1925 tuvo su punto más alto con la feroz masacre efectuada en diversas oficinas de la Pampa Salitera, particularmente en La Coruña, en la Pampa del Tamarugal, el 5 de junio de ese año, en el marco de un estado de sitio ya declarado en Tarapacá. Y dice algo que ya tú lo estabas diciendo, dice: en cualquier caso, hablando cuántas personas fueron asesinadas, que se habla de 800, 900, la misma discusión que unos hablan de 2.000, otros 3.000 personas asesinadas, pero dice, en cualquier caso, dice Felipe Portales, en cualquier caso, es seguro que constituye la segunda peor masacre puntual del siglo XX chileno, luego de la de Santa María en Iquique, y que alcanza también el triste registro de ser una de las mayores matanzas de la historia de la humanidad en tiempos de paz. Y bueno, y esto lo dice un historiador, lo dice Carlos Charlín. También recopila unos antecedentes del historiador Vial, que uno no puede decir que Vial haya sido un historiador comprometido con las luchas populares. Cuenta también lo que significó la matanza posterior. Bueno, es un largo peregrinar de historias que cuenta en este artículo el señor Felipe Portales. Y bueno, él dice que esto se da en el contexto de la imposición de la Constitución de 1925. Sergio, yo gustaría un poco que nos dieras el contexto de ese Tarapacá de 1925. ¿Qué es lo que lleva a que se dé esta matanza tan horripilante? ¿Por qué mataron a los pampinos a punta de cañonazo? Y claro, uno quiere buscar la explicación de tantos miles y miles de trabajadores asesinados. ¿Cuál es el contexto de la época, Sergio? Me parece que hay que comenzar por decir algunas cosas sobre el contexto general que atravesaba Chile en 1925, que fue un año muy convulsionado, al igual que el año precedente, 1924. Porque en septiembre del 24 se había producido el famoso ruido de sables, esta irrupción de los militares jóvenes que con su acción en el Congreso Nacional, su acción de protesta, cuando hicieron sonar sus sables por las escalinatas de mármol del Congreso en Santiago, desbloquearon un paquete de leyes sociales que Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá, había enviado a comienzos de su gobierno al Parlamento, pero, como decía el presidente, los viejos del Senado habían bloqueado este conjunto de leyes destinadas a hacer algunas concesiones al mundo de los trabajadores. Pero como por arte de magia, debido a la irrupción militar, en cuestión de pocas horas, estos proyectos que dormían el sueño de los justos durante más de 2 años y medio fueron desbloqueados. Pero como estos militares jóvenes, y me refiero a personajes como Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove, entre otros, cito los más destacados, se negaron a retirarse del escenario político después de esta actuación y quisieron continuar velando por el cumplimiento de su proyecto reformista y de las leyes de reforma que habían sido recientemente aprobadas. Esto llevó a Alessandri a sentirse sobrepasado por esta irrupción militar, de manera tal de que pidió un permiso constitucional y abandonó el país durante varios meses, instalándose una junta militar de gobierno que
estuvo compuesta no por aquellos militares jóvenes de tendencia reformista que habían intervenido en los primeros días de septiembre, sino por las más altas jerarquías del ejército y de la armada. El problema es que esta junta militar, que terminó por organizarse definitivamente el 11 de septiembre de 1925, derivó rápidamente hacia posiciones muy conservadoras, lo que hizo que los militares jóvenes que seguían actuando bajo la forma de un comité militar, primero abiertamente y luego clandestinamente, puesto que se suponía que no podían seguir interviniendo en política, dieron un nuevo golpe de Estado el 23 de enero, llamaron de retorno al país a Alessandri Palma para que volviera a cumplir el resto de su mandato constitucional que expiraba a fines de 1925 y prometieron al país la convocatoria a una asamblea constituyente, lo que generó gran entusiasmo, a tal punto de que el propio movimiento popular, o un segmento muy importante, aquel que encabezaba el Partido Comunista y la Foch, convocó a la realización de una asamblea constituyente de asalariados e intelectuales, que sería conocida como la Constituyente Chica, en marzo del año 1925, como un ejercicio previo a la realización de la Constituyente Grande que se suponía convocaría a Alessandri de retorno al país. Un ejercicio destinado a aunar criterios para presentar entre los distintos componentes de este movimiento popular. Habían demócratas, radicales, feministas, incluso una minoría de anarquistas, independientes, sindicalistas, estudiantes de la FECH, digo, para aunar criterios para ir a la disputa en la constituyente grande, la constituyente nacional. Finalmente, este fue un ejercicio que, si bien fue interesante desde el punto de vista deliberativo, no tuvo mayor consecuencia, puesto que Alessandri se desdijo de su promesa, borró con el codo lo que había escrito y no convocó una asamblea constituyente, sino que simplemente nombró dos comisiones a dedo, una encargada de redactar el texto constitucional, que la presidió él mismo, y otra destinada a discutir los mecanismos de aprobación. Déjame terminar la idea. Lo que quiero decir es que hay un contexto bastante convulsionado, muy animado desde el punto de vista político, pero también una efervescencia de tipo económico que se manifestó con particular fuerza durante el verano de 1925 en la región del Salitre y más particularmente en Tarapacá. Sergio, no, yo te iba a preguntar por qué yo recuerdo de esa historia del año 1924 de que una de las exigencias que para Luis Emilio Recabarren era importante era justamente, y que siempre dijo acá no lo están cumpliendo, que era decirle a los militares que se habían habían dado, no sé, habían tomado el poder este 11 de septiembre del 24, de que tenían que convocar a una asamblea constituyente. Es decir, él siempre dijo, acá hay una prioridad. Digo yo esto por la decisión que posteriormente el Partido Comunista tomaría con respecto a abstenerse de votar a propósito del plebiscito que convocó a Alessandri, pero siempre pareciera que, porque recuerda que quien estuvo a la cabeza de esa constituyente chica fue Manuel Hidalgo Plaza, que era justamente una persona que también había instado por una asamblea constituyente. Es decir, estaban todos ahí, un poco el espíritu que había en los partidos de izquierda de ese entonces era que tenía que haber una asamblea constituyente que le diera al país una nueva constitución. Había ese ambiente que podamos decir, por eso que después los militares en enero del 25 ellos también insisten que tiene que haber una asamblea constituyente y después se mete por el forro esta exigencia Alessandri. ¿Había este sentir? Sin lugar a dudas, los militares ya habían proclamado, por lo menos los militares jóvenes, en septiembre de 1924, la necesidad de la convocatoria a una asamblea constituyente. Y estos mismos militares jóvenes, cuando dan el golpe contra su propia jerarquía, contra los militares viejos,
por decirlo de alguna manera, reiteran esta promesa de la convocatoria de una asamblea constituyente, lo que generó gran entusiasmo, y en este clima el Partido Comunista y la Foch tomaron la iniciativa de convocar a esta constituyente chica, a la cual se fueron sumando muchos sectores, como te decía, radicales, demócratas, feministas, estudiantiles, una parte de los anarquistas, no todos, una parte, y eso redundó en este ejercicio deliberativo, pero si bien esto no comprometía al gobierno, Alessandri llegó pocos días después a Santiago, a fines de marzo, el 23 de marzo me parece, y la constituyente chica se había desarrollado durante 4 días a partir del 8 de marzo. Si bien esto no comprometía a Alessandri, esta constituyente chico, sí estaba comprometido por su propia promesa de convocar a una asamblea constituyente nacional, cuestión que, como hemos visto, no cumplió. Nombró estas 2 comisiones a dedo, y con el apoyo del inspector general de armas del ejército de la época, que dio una especie de golpe al interior de esta comisión, que se transformó en la constituyente propiamente tal, y con un plazo brevísimo de tan solo un mes, el 31 de julio convocó a un plebiscito que ganó porque había una ausencia absoluta, y ganó abrumadoramente, de libertades políticas, y plebiscito en el que votó una minoría del escaso cuerpo electoral de la época, que serían 300 y tantas mil personas. Recordemos que no votaban ni las mujeres, ni los analfabetos, ni las personas que tuvieran entre 18 y menos de 21 años de edad, segmento que en la actualidad y desde hace mucho tiempo también vota. De modo tal que no hubo un ejercicio constituyente democrático, y de esa manera, con el apoyo del ejército, que amenazó a través de este personaje, el general Navarrete, de manera apenas velada con un tercer golpe de Estado, la ciudadanía, el cuerpo electoral, fue conminado a apoyar la solución presidencialista de Alessandri Palma, bajo la amenaza, en caso de que esto no se aprobara, porque esa era la otra alternativa del que había en el boletín de voto, de buscar otros procedimientos para solucionar el impasse. Hasta el mismo historiador conservador que tú citaste, Gonzalo Vial, dice que eso fue en la práctica un tercer golpe de Estado en menos de un año. Pero bueno, vamos al contexto de 1925. Además de este agitado clima político, la región del Salitre, y más particularmente la provincia de Tarapacá, en el verano de 1925 se encontraba en plena ebullición. Las leyes sociales aprobadas en septiembre de 1924, precipitadamente, como hemos visto, empezaban a aplicarse muy tímidamente, en gran medida por la obstrucción, el boicot, la mala voluntad de los patrones en general y de los dueños de las saliceras, de las compañías saliceras. El Partido Comunista y la Foch, que tenían una gran influencia entre los trabajadores del salitre, se vieron tensionados por sus propias contradicciones internas, porque habían sectores del partido y de la Federación Obrera que veían en las leyes sociales una suerte de corsé, una trampa colocada por el sistema político, por la burguesía, para encorsetar al movimiento obrero, y por ello tendían, de manera muy parecida o similar a los anarquistas, a rechazar en principio la nueva legislación social. Pero habían otros sectores dentro del partido y de la Foch que percibían estas leyes
como una conquista de los trabajadores. De tal manera que ahí se desarrolló un debate que es posible seguir a través de la prensa comunista fochista de la época, pero digamos que en definitiva la posición de sumarse y aprovechar el nuevo marco legal fue ganando en cuestión de años. ¿Sabes? Esto no se resolvió antes de La Coruña, esto se siguió desarrollando bajo la forma de debate en el PC hasta 1927, pero con todo, en la práctica, el partido y la Foch se estaban sumando al proceso del sindicalismo legal y al proceso de nuevas inscripciones electorales y, de manera más general, yo diría, de participación en la instauración de los mecanismos legales de conciliación y arbitraje. Pero a pesar de esto, la conflictividad laboral no disminuía en las oficinas salitreras y en otras ramas de la economía. ¿Qué ocurría? Ocurría que la crisis de la industria del nitrato debido a la competencia del salitre sintético alemán, que ya venía desde la Primera Guerra Mundial, y según los empresarios, el encarecimiento de los costos de producción debido a la aplicación de la legislación social que habían provocado el cierre de 79 de las 149 salitreras tarapaqueñas, atizaba el conflicto de clases, ¿ya? Por otra parte, la resistencia patronal a aplicar las nuevas leyes y su práctica de continuar, a pesar del cierre de muchas oficinas, enganchando trabajadores desde otras provincias, es decir, llevándolos hacia el norte, hacia Tarapacá en particular, a fin de provocar una sobreoferta de mano de obra para deprimir los salarios, exacerbó el ánimo de los trabajadores. De manera tal que más o menos desde agosto de 1924 se habían desarrollado numerosas huelgas en la Pampa tarapaqueña. Las oficinas salitreras de Bellavista, Constancia, La Palma, Santa Laura, Cóndor, y en 4 oportunidades en Rosario de Guara, que era el epicentro de la exigencia obrera de la disolución de la Asociación de Productores del Salitre, que era el organismo patronal, acusada de prácticas monopólicas, además de estar trayendo más y más trabajadores para saturar el mercado laboral de manera de hacer bajar los salarios. Hubo acuerdos entre patrones y trabajadores, pero esto fue solo una especie de pequeño paréntesis de aparente tranquilidad, puesto que en febrero de 1925 se produjo un nuevo movimiento en la oficina Cóndor que, si bien terminó satisfactoriamente para los trabajadores, no puso término al clima de agitación y en marzo se desarrollaron nuevos conflictos en Rosario de Guara y Constancia y en la segunda semana de abril, entre el 6 y el 11 aproximadamente, se llevó a cabo una huelga general en gran parte de La Pampa que culminó con el reconocimiento oficial de la Foch en las oficinas salitreras. ¿Ya? Ahí se destacaron 2 dirigentes fochistas, José Bascuñán, del Cantón Norte. El Cantón Norte es el sector de Guara, de Marucia, ¿ya? Y Carlos Garrido, del cual hablaremos luego, del Cantón Sur. El Cantón Sur es el donde estaba la oficina de Coruña, entre otros, el pueblo de San Antonio y otras oficinas que iremos mencionando, siendo sin duda Carlos Garrido el más influyente, yo diría, en toda la Pampa salitrera tarapaqueña, ¿ya? Ahora bien, estas movilizaciones sociales no se limitaban a Tarapacá, abarcaban toda la región del Salitre. En enero y febrero se habían producido algunas huelgas de empleados particulares y de obreros del Salitre en Antofagasta, en la provincia de Antofagasta. Durante marzo y especialmente en abril se desarrollaron numerosas huelgas de trabajadores ferroviarios, portuarios y salitreros en Tarapacá que lograron algunas conquistas, algunos aumentos de salario, jornada laboral de 8 horas, pago de horas extras y reconocimiento de las organizaciones sindicales. Pero, y aquí hay un factor de descontento obrero muy profundo, las demandas más políticas.
como la disolución, la exigencia de disolución de la Asociación de Productores del Salitre, la nacionalización de la industria del nitrato de sodio y la remoción de los agentes policiales de La Pampa habían sido rechazadas por el tribunal arbitral impulsado por el Partido Comunista y por la Intendencia. De modo tal que el incumplimiento de estas reivindicaciones tensionó mucho al movimiento obrero y ocasionó, este va a ser un factor muy importante que tiene relación directa con la tragedia de La Coruña. Sumó elementos que contribuyeron a la radicalización de algunos sectores de obreros fochistas y comunistas que empezaron a barajar la posibilidad de desarrollar métodos de lucha más enérgicos, más combativos, sobrepasando la política oficial del partido. Porque en realidad el Partido Comunista y la Foch, más allá de sus proclamas revolucionarias de corte leninista, practicaban una política moderada que apuntaba al logro de reivindicaciones gremiales, principalmente económicas, y a una democratización de la sociedad y del sistema político, sin plantear desde sus niveles centrales, porque aquí hay que hacer la diferencia entre la dirección nacional del partido en Santiago y lo que está ocurriendo en la Pampa salitrera, sin plantear la nacionalización del salitre, ni menos una alternativa de poder revolucionario al estilo bolchevique. Yo diría que esta era una prudencia que estaba en armonía con el nivel de conciencia medio de la masa trabajadora sobre la cual comunistas y fochistas ejercían influencia. ¿Ya? Ahora, esto no impedía que fochistas y comunistas, que a menudo se confundían, porque eran casi lo mismo, tenían los mismos periódicos. El periódico nacional del partido en Santiago era Justicia, y a un lado decía órgano oficial del Partido Comunista de Chile, paréntesis, sección chilena de la Internacional Comunista, y al otro lado decía órgano oficial de la Federación Obrera de Chile, entre paréntesis, sección chilena de la Internacional de Sindicatos Rojos. Había una confusión entre el partido y el sindicato muy grande, que posteriormente sería criticada por el propio partido. Eso está en las memorias de Laferte, Hernán Ramírez Necochea, que fue una suerte de historiador oficial del PC, también lo señala como un gran error. Pero bueno, el punto es que era así la cosa. Y digo que esta relativa prudencia o moderación de la línea oficial del partido no impedía que fochistas y comunistas impulsaran huelgas y movilizaciones para arrancar concesiones a los patrones del Estado, lo que era muy notorio en la región salitrera, que como es sabido era uno de los puntos a nivel nacional donde el partido y la Foch ejercían su mayor influencia. Pero bueno, volviendo al relato del contexto previo, habría que señalar que hacia fines de la primera semana de abril la tensión era muy grande en Tarapacá, pues la paralización del ferrocarril había sido total y corrían fuertes rumores de una huelga general. El ferrocarril era un medio de transporte estratégico porque por ferrocarril bajaba el salitre hacia los puertos de embarque y por el ferrocarril subían todos los insumos necesarios para mantener la vida en La Pampa, que era una red de poblados y de oficinas salitreras muy densa en la que vivían en su totalidad unas varias decenas de miles de personas. Bueno, en el Cantón Sur, cuya cabecera era el pueblo de San Antonio, se encontraban detenidas las faenas en las oficinas salitreras Argentina, La Coruña, Vigo, San Enrique, San Pedro, Pontevedra y Barrenechea, y luego se unirían a la huelga las oficinas de La Granja, Sur, NERT,
Centro y North Laguna, que estaban situadas en las cercanías del poblado de Laguna, del mismo modo que las oficinas del Cantón Norte, Tres Marías, Mapocho, Peña Grande, San Donato, San Jorge, Marucia y Verdugo, que estaban ubicadas en torno a Guara y Pozo Almonte. A sus demandas económicas específicas que tenían que ver con salarios, condiciones de trabajo, los obreros de estas oficinas habían agregado la solidaridad con los ferroviarios de Iquique y el reconocimiento de la FOCH en todas las oficinas. Las movilizaciones estas fueron muy grandes. Por aquellos días se realizó en San Antonio una manifestación de más de 2.500 obreros de las oficinas de todo el Cantón Sur, lo que da cuenta de la amplitud que había cobrado el movimiento. Al mismo tiempo que ponía en evidencia su radicalización, ya que los participantes agregaron 2 nuevos puntos a su pliego de peticiones: la nacionalización de las arreteras y la destitución del jefe de carabineros de Guara, extendiéndose esta exigencia a todas las oficinas que se hallaban en huelga. Subrayo este tema de la nacionalización del salitre, porque eso no estaba en las plataformas que el PC y la FOCH agitaban a nivel nacional. Este fue un planteamiento propio de los fochistas y comunistas de la Pampa tarapaqueña, lo que pone en evidencia una vez más la radicalización que se estaba produciendo en un segmento del movimiento obrero en Tarapacá. Radicalización que, como es posible observar, no tenía que ver solo con los métodos de lucha, como veremos luego, sino también con el contenido programático de las reivindicaciones, ¿ya? Pero esta movilización se terminó en pocos días gracias a las hábiles negociaciones llevadas por el intendente Recaredo Amengual o por sus representantes, que llegaron a acuerdos separados con los ferroviarios y con los pampinos bajo la forma de constitución de tribunales de conciliación. Estos arreglos, si bien parecieron satisfacer algunas peticiones de los trabajadores, en realidad no hicieron sino aplicar la legislación social que había sido promulgada el año precedente sin obtener nada sustantivamente nuevo, especialmente en materia salarial. La FOCH trató de maquillar un poco esto, ¿ya? Trató de aparentar satisfacción por estos resultados y lo presentó a través de sus periódicos como un gran triunfo moral de los trabajadores. Y ese fue el titular de su periódico central de Justicia: gran triunfo moral de los trabajadores. O sea, si uno pone atención en la palabra moral, se dará cuenta que en realidad no hubo un gran triunfo en términos prácticos, ¿ya? Y para apagar el descontento que reinaba en una parte de su base social, envió a la Pampa tarapaqueña a uno de sus dirigentes, Amador López, para que diera conferencias dando cuenta de los arreglos a que había llegado al Tribunal de Conciliación. Aquí el hombre clave en esta desactivación de este primer conflicto fue el intendente Amengual, ¿ya? Alessandri quedó muy satisfecho, le despachó una misiva de felicitaciones y por su intermedio a los empresarios y representantes obreros, así lo dijo Alessandri, por su espíritu de concordia y de recíproca cortesía y armonía, ¿ya? No obstante, a pesar del término aparentemente armonioso de estas huelgas, la situación en La Pampa continuó siendo muy tensa. Lo que movió a Amengual a enviar a esta zona, y este personaje va a tener una triste figuración pocos días más tarde, al teniente coronel de ejército
Acacio Rodríguez a cargo de un fuerte contingente del regimiento Carampañe, ¿ya? Bueno, entre tanto hubo una delegación de obreros del Salitre que se reunieron en Santiago con el presidente Alessandri sin obtener ningún compromiso formal de su parte, solo un rechazo rotundo a la petición de disolución de Asociación de Productores del Salitre, negándose por su parte los dirigentes sindicales a comprometerse a no realizar más huelga, porque ellos decían que no habrá más huelga siempre que no haya abusos y no se respeten nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, el punto es que ante la persistencia de este clima social muy enervado, las autoridades empezaron a adoptar medidas represivas. Copamiento militar de las oficinas salitreras tarapaqueñas, reforma de la ley de imprenta para sancionar a los periódicos obreros que injuriaran, así lo decían, a las autoridades civiles y militares o incitaron a la huelga, y publicación de un nuevo reglamento sobre derecho a reunión en las oficinas salitreras y centros mineros para castigar a los agitadores que instigaran a los obreros a levantarse contra las autoridades, ¿ya? Y en este contexto, en el cantón de Alto San Antonio, que es el cantón sur, un paro decretado por la Foch en protesta por la deportación de 33 federados. Federados era el nombre que recibían los obreros afiliados a la Federación Obrera, que habían sido detenidos en Pisagua pocos días antes por el orden del gobernador, quien además de realizar numerosos atropellos a la población trabajadora, había prohibido el uso de la bandera roja y ordenado que en todas las manifestaciones se llevara la bandera nacional. Y esta nueva huelga, que se extendió a la ciudad de Iquique el 4 de junio, impulsada conjuntamente por comunistas y anarquistas, también era para protestar por la clausura ordenada por el general Florentino de la Guarda, que va a ser nombrado por Ibáñez como comandante de todas las tropas de la provincia de Tarapacá, digo, protestar por la clausura del periódico comunista El Despertar de los Trabajadores, que había sido fundado por Recabar en 1912 y que era el principal órgano de expresión de la Foch y del presidente Tarapacá, además de la prohibición de las hojas ácratas, el surco y el labrador. Bueno, y de esa manera empieza la movilización de tropas hacia la Pampa,